Hoy estoy muy emocionada de presentar a un gran investigador joven que nos acompaña desde la Universidad Autónoma de Coahuila. Este investigador es el doctor Leopoldo Ríos González, que nos va a presentar su ponencia titulada Noreste de México, Potencial Biotecnológico. Y voy a hacer un breve resumen de su trayectoria académica. El doctor Ríos González es profesor de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma de Coahuila. Es doctor en biotecnología con experiencia de más de 10 años en procesos de producción de biocombustibles a partir de biomasa. Actualmente dirige y colabora en proyectos de investigación asociados a la conceptualización de una biorefinería de guiche de agave lechuguilla. En 2016 recibió el premio al mérito ambiental por la Universidad Autónoma de Coahuila y el Premio Ambiental Coahuila en 2017 en la modalidad de investigación. El doctor Ríos González ha desarrollado investigaciones financiadas por la Secretaría de Agricultura, por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología a través del Programa de Cooperación Internacional y la Secretaría de Economía, además de diferentes proyectos con la industria, y hasta el momento ha publicado más de 30 artículos de investigación en revistas indexadas, es SNI 1. Y bueno, durante su seminario, el doctor nos hablará acerca de el noreste de México y el lugar tan estratégico que es para el desarrollo económico del país. Entonces, Leopoldo, sin más, te dejo la palabra para que nos hables de tu seminario, en tu seminario. Muy bien, muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la invitación de estar acá, aquí en La Paz. Mi primera vez que visito La Paz, encantado de conocer tanto la ciudad y el centro, ¿no? Que ya tenemos varios años colaborando y bueno, no se había dado la oportunidad de estar por acá. Entonces, pues agradecido contigo, agradecido con el Signor por esta oportunidad y encantado, la verdad es que encantadísimo de participar en este evento, en este seminario. Eh, Siempre es importante difundir, platicar acerca de lo que desde su trinchera cada uno está haciendo, entonces es bastante importante y pues bueno, vamos a empezar con mi plática. Como bien comentabas, he titulado la charla, la charla como Noreste de México, como potencial biotecnológico. Y pues bueno, el título se relaciona, pues bueno, del sitio, del lugar de donde yo vengo, de donde yo trabajo. eh, y pues bueno, cuando hablamos de potencial, y lo podemos asociar la biotecnología como un ente económico, como una parte de un motor, como motor económico de, de regiones, de países. Hay países que la biotecnología es parte de su motor económico, sobre todo en la biotecnología, como, bueno, ustedes como biotecnólogos sabrán que esta área es sumamente importante en el área médica, en el sector salud, en el área de la agricultura. Eh, y pues bueno, en este sentido, cuando hablamos de potencial, pues tendríamos que hacer referencia a los recursos naturales con los que cuenta la región en la que estamos estimando el potencial que se tiene y definitivamente los recursos humanos que también se encuentran en ese lugar o en esa región. Esos dos factores son sumamente importantes para poder determinar el potencial. Entonces, voy a cambiar, no sé si, ahí está. Si por ahí de repente se traba la presentación o el audio me lo dicen. Eh, bueno, el noreste de México, pues como ustedes deben saber, está constituido geográficamente por siete estados de la República,
lo que es Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Eh, Esta región del noreste, en la parte de, cuando les comentaba de los recursos naturales y nos enfocamos a la flora, es un ecosistema constituido principalmente por matorrales, matorral xerófilo, ¿sí? Matorral xerófilo, y de hecho este ecosistema se relaciona bastante con el lugar bueno, en este caso con las Baja Californias, ¿no? Podemos ver en el mapa de acá, que les muestro en la parte de abajo, que todo lo tornado en amarillo son el tipo de ecosistema matorral, ¿sí? Entonces, pues bueno, es común que tanto en la región de donde yo vengo como en estos lugares donde ustedes, lo que es las Baja Californias y una parte del noroeste, de Sonora, pues encontramos este tipo de vegetación, ¿no? De este tipo de vegetación de tipo matorral, que no es más que un sistema conformado precisamente por comunidades vegetales denominadas en la que predominan los arbustos, que sabemos que un arbusto, pues bueno, no tiene una altura mayor de 10, de 4 metros, perdón, y en la que suelen ser zonas de poca precipitación, ¿sí? De muy escasa precipitación durante el año y en la que los climas son climas muy extremos, ¿sí? Climas extremos en las que, bueno, en verano hace mucho calor, en invierno los fríos son bastante crudos o simplemente las temperaturas durante el día cambian de forma muy importante, ¿no? En el día tenemos temperaturas en algunos lugares de cerca de 50 grados y durante la noche desciende bastante la temperatura. Entonces, pues bueno, este tipo de ecosistema, precisamente de tipo matorral, es el más abundante en el país, ¿sí? Ocupa aproximadamente el 28% del territorio nacional, este tipo de ecosistema, ¿no? En la región de donde yo vengo, este es el tipo de hábitat que uno ve, el tipo de panorama que uno ve en estas regiones en las que predominan los nopales, las cactáceas, los agaves. eh, Esta, por ejemplo, que tengo del lado izquierdo es una especie de planta que encontramos ahí en la región y que es la candelilla y en la que ahorita de hecho vamos a hablar un poco acerca de ella, que es una planta que se utiliza en la región para la extracción de cera. En la parte de acá de atrás vemos algunas gobernadoras, que también son plantas bastante abundantes en toda esta región. Vemos dentro de las opuntias, los coyonoxtles, que también veía acá, ahora que he andado acá en La Paz, que hay bastante coyonoxtle. En fin, entonces nos parecemos bastante en cuestión de de la flora con la que que vemos en el noreste, con la que ustedes tienen acá. En este mapa les muestro un panorama de cómo está conformado el noreste de México dentro vaya, de investigadores que se encuentran en esa área, 3.623 investigadores en esa área, ¿sí? De los cuales 942 nos encontramos en el noreste, en la que los estados con mayor y mayores investigadores o con mayor número de investigadores en esta área, pues es Nuevo León, seguido por Coahuila. Coahuila ha avanzado bastante en esta área de la biotecnología, lo seguido por Chihuahua, Durango, después Tamaulipas, San Luis Potosí y al final Zacatecas. Zacatecas tiene poca participación en, en el área de la biotecnología. Y pues bueno, la Ciudad de México, junto con lo que es todo el Estado de México, que en conjunto tienen 848 investigadores trabajando en esa área. Y también menciono o pongo el Instituto de Biotecnología de la UNAM, donde
pues bueno, hay muchos colegas del área de biotecnología. ¿Cómo está distribuido en el estado de Coahuila los investigadores que trabajamos en el área de la biotecnología? Pues bueno, los investigadores, de acuerdo a los niveles en el Sistema Nacional de Investigadores, pues bueno, la mayoría somos de nivel 1, de seguido de los que se encuentran a nivel de candidato. Hay 11 investigadores que son nivel 2 y 6 del nivel 3. Les muestro este reporte que recién salió hace 3 semanas, en la que es un estudio realizado por la Universidad de Stanford, en la que clasifica a los científicos de mayor impacto a nivel global de acuerdo a sus publicaciones, y en el área de la biotecnología, específicamente en lo que es a nivel nacional en el país. Pues bueno, pues encontramos varios investigadores colegas que se encuentran precisamente acá en el noreste del país, y en la que de hecho el que se encuentra en primer lugar es el profesor Hafiz del Tecnológico de Monterrey. También podemos encontrar dentro de este top 10, perdón, al doctor Cristóbal Aguilar de nuestra universidad, de hecho, de aquí de la Universidad Autónoma de Coahuila. También tenemos dos profesores del Tecnológico de Monterrey, además de colegas, amigos, el doctor Parra, Roberto Parra, colaborador también de la doctora Ana, y bueno, en el noveno lugar al doctor Héctor Ruiz, también de la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces, pues bueno, en cuestión de programas de posgrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT, pues bueno, del total de programas que existen actualmente, que son 2.327, 210 pertenecen al área 6, al área de biotecnología, mientras que solamente 34 son programas en la que el título de su grado se menciona o se incluye el término biotecnología. Y pues bueno, de hecho, si yo clasifico o más bien enumero el número de programas de posgrado en el noreste del país en la que el título de su grado incluye el término biotecnología, pues son pocos. Son pocos. En Nuevo León hay dos programas de posgrado o dos doctorados en Nuevo León, en la UDN, perdón, dos doctorados, dos programas de posgrado se ofertan en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en la UNI, uno de ellos en el Tecnológico de Monterrey. En Tamaulipas existen dos programas de posgrado orientados a la biotecnología. En Coahuila solamente hay uno, y precisamente es el doctorado nuestro, el doctorado en ciencias en biotecnología, que precisamente lo ofertamos nosotros en la Facultad de Ciencias Químicas, ahí en Saltillo. En Sonora, un solo programa, y podemos ver que en la cuestión de los estados de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, no hay ningún programa en el que su título se encuentra la palabra del término de biotecnología. Aquí nada más en cuestión también de cómo se encuentra la región noreste en la oferta de biotecnólogos a nivel licenciatura, pues bueno, eh, hay varias instituciones, universidades que ofertan las carreras de biotecnología. En Coahuila hay tres. Nosotros, por ejemplo, en la Autónoma de Coahuila no tenemos una carrera orientada a la biotecnología. De hecho, la Facultad de Ciencias Químicas se encuentra trabajando precisamente en la creación de un programa en esa área. Nuevo León, con tres programas, dos en la U de Nuevo León, uno en el Tecnológico de Monterrey. En Chihuahua solamente encontramos uno en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En Durango, dos programas, en el Politécnico y en la UGET. En Zacatecas también, en la Autónoma de Zacatecas y en el Politécnico.
Mientras que en San Luis Potosí solamente encontré un programa en la UASLP, en la que de hecho es ingeniero en bioprocesos, y en Tamaulipas ninguno. ¿Cómo se encuentra o cómo la industria que se encuentra en el país en cuestión del número de empresas relacionadas al área de biotecnología? Pues bueno, podemos ver que obviamente la Ciudad de México es el que tiene la mayor cantidad de empresas relacionadas al área de biotecnología, ¿sí? Las barras azules es el número de empresas y los puntos naranjas son las empresas que aún se encuentran realizando biotecnología, pero a nivel de investigación y desarrollo, o investigación, desarrollo e innovación, ¿sí? Y pues bueno, podemos ver obviamente que en la Ciudad de México es un mayor número de empresas y solamente el 36% de esas empresas se encuentran realizando investigación y desarrollo, es decir, hay mayor número de empresas en esa parte en la que se encuentran ya realizando ya procesos ya de tipo más productivo, ¿no? Mientras que, pues bueno, en estados de la República, incluyendo Coahuila, pues bueno, son el menor número de empresas, hay menor número de empresas relacionadas a la biotecnología y esas empresas suelen ser empresas pequeñas, suelen ser empresas con muy poca cantidad de empleados y en la que inclusive, pues bueno, se relacionan bastante a empresas que son de investigación y desarrollo. Ahora, en el ámbito de los recursos naturales, pues bueno, hablaba con Ana durante los trayectos que hemos tenido acá en La Paz, de lo diverso que es nuestro país. Y pues bueno, ya todos sabemos que México es quinto lugar en biodiversidad, ¿sí? Después de solamente Brasil, Colombia, China, Indonesia. Y pues bueno, es un país con con muchos tipos de ecosistemas, ¿sí? Con muchos tipos de ecosistemas, con desiertos, como, bueno, estas fotografías son de pozas, manantiales, precisamente del estado donde yo vengo, específicamente del municipio de Cuatro Ciénegas, en la que, pues bueno, podemos ver que aún en el desierto lo hermoso que es, lo bonito que uno puede, los paisajes que uno puede ver, montañas, arenas blancas, en fin, entonces, en ese sentido, bueno, ya sabemos que nuestro país, la riqueza que tiene en, 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 en- en recursos es enorme, ¿no? Enorme. Ahora sí que lo que nos ha faltado, pues precisamente es aprovechar de esos recursos que tenemos, ¿no? Eh, ¿Cómo está nuestro país en cuestión en el ámbito de las comunidades rurales? ¿Y por qué las comunidades rurales? Porque es el área donde de hecho nuestras investigaciones, particularmente las mías y que han sido mucho en colaboración con la doctora Ana Reyes, precisamente es dirigida a las comunidades rurales y de hecho, de acuerdo al censo de población y vivienda del año 2020, las personas que habitan en las comunidades rurales representan el 21%, ¿sí? El 21%, y pues bueno, si nos vamos a los datos de población que se encuentra en un nivel de pobreza, pues que rondan en datos de aproximadamente el 40-41%, pues podríamos asociar que entonces aproximadamente el 50% de la gente que vive en un nivel de pobreza, pues se encuentran precisamente en las comunidades rurales y es precisamente a donde tenemos que dirigir nuestros esfuerzos. Este es el tipo de imágenes que uno ve en estas comunidades de allá del noreste, en la que viven en chozas, en casas de adobe, en la que cocinan con leña, están bastante expuestos todo el tiempo
al humo de la combustión de la leña. Eh, esta imagen me gusta bastante porque esta es una chocita que ellos hacen en donde tienen una paila para la extracción de cera de candelilla, ¿sí? Enfrente está aquí un burrito que es donde ellos traen la planta del monte y la traen para la extracción de la cera. Y me gusta bastante porque precisamente podemos ver acá al fondo estos papalotes o estos abanicos eólicos. Y eso es lo que a veces uno no entiende, ¿no? El contraste entre las tecnologías como estas y la gente que vive en esas comunidades. Eh, ¿Cuáles son las principales recursos, hablando de flora, que se explotan en la región de donde yo vengo, en todo el noreste, en Coahuila principalmente? Pues bueno, los cuatro recursos que principalmente se explotan es la candelilla, que es de donde se extrae o se utiliza esa planta de candelilla para la extracción de cera y que comúnmente se utiliza en el área cosmética y a nivel industrial, mientras que a nivel investigación se han hecho muchos estudios del uso de la cera de candelilla por grupos de investigación, colegas de ahí de la misma facultad, para el uso de esta cera para el desarrollo de películas en frutos, con el propósito de aumentar la vida de anaquel pues de esos productos, ¿no? Otra de las plantas y que es la que nos vamos a enfocar al día de hoy es la lechuguilla, que es un agave silvestre que crece en toda la región, que se emplea para la extracción de fibra, conocida como ixtle, sí, en la que comúnmente se utiliza esa fibra para la elaboración de cepillos, cuerdas, y en fin, muchos hay productos, es una fibra suave, mientras que el cortadillo, por ejemplo, también es otra planta de la que se extrae fibra gruesa para la fabricación de escobas. El orégano, pues bueno, ya yo creo que todos conocemos el orégano, es un condimento que se utiliza en el área de alimentos. Y el maguey también es otra de las plantas bastante utilizadas en la región, principalmente para lo que es la extracción de aguamiel, la producción de pulque, tanto como bebida o como ingrediente para la elaboración de alimentos como pan, etcétera, ¿no? Aquí, por ejemplo, podemos ver esta fotografía del lado izquierdo, superior izquierdo es una paila en la que es donde se está extrayendo la cera de candelilla. Esta paila es una cuba de metal, de fierro, que por la parte de abajo la gente le prende fuego con leña, y lo que hacen es calentar la paila en la que meten las ramas de la candelilla, le agregan ácido y en la que poco a poco se comienza a extraer la cera, ¿no? Por otro lado, acá vemos cómo se extrae la fibra de la lechuguilla, en la que los productores utilizan las hojas del cogollo, que es el brote, el tallo de la planta, la tallan en este tipo de máquinas, que son máquinas eléctricas, que no son más que un tambor con clavos y cuya función es despulpar las hojas y quedarse solamente con la fibra. Acá, por ejemplo, tenemos del lado derecho las máquinas que se utilizan para la extracción de fibra gruesa de cortadillo. Y pues bueno, yo creo que todo el mundo hemos visto cómo se extrae el aguamiel del maguey, ¿sí? Y lo que es el orégano. También en la región, pues bueno, ha habido casos de otras plantas, no las cuatro que ya les comenté, que son las de mayor importancia económica en la región. Pero bueno, también hay una planta de sotol, que es esta que estamos viendo aquí, que es donde se obtiene una bebida, la bebida del sotol. El nopal pues se utiliza bastante como alimento animal, sobre todo porque pues bueno, la gente del campo no tiene dinero para comprar alimento. Pues bueno, lo que hace es agarra el nopal rastrero, lo chamusca, lo quema para que sea un poco más digerible para los animales y se lo dan de comer, ¿no?
Eh, la gobernadora, se ha estudiado bastante. La gobernadora son todas estas plantitas que vemos acá arriba, pegado al cerro detrás de los nopales, en la que se han hecho muchos estudios de extracción de polifenoles, muchos estudios acerca de eso. El hojacén, esta plantita que estamos viendo acá, este es el hojacén, este que está acá. De hecho, el hojacén es un proyecto que ahora recientemente un colega del mismo departamento está desarrollando en conjunto precisamente con la doctora Ana para la obtención de herbicidas naturales, la rosa de Castilla, la sangre de drago, la damiana, pues bueno, creo que hasta inclusive se da para acá, que es lo que es el oreganillo, ¿no? Y pues bueno, cuando hablamos de estas regiones y de los procesos productivos, pues bueno, tenemos que siempre ahora hablar de este término nuevo de economía circular, que pues bueno, es un modelo de producción y consumo que precisamente garantiza un crecimiento sostenible en el tiempo, ¿no? Ahí por ahí ya es un término bastante ahora conocido. La misma Ana me ha dicho que ha tomado cursos de economía circular, bueno, en la cual el objetivo es promover la optimización de recursos, eh, la reducción del consumo de materias primas, el aprovechamiento de los residuos, que es lo que nos concierne, que es lo que hemos tratado de realizar, de incentivar, reciclándolos o dándoles una nueva vida y convirtiéndolos en nuevos productos. Como saben, hasta ahora hemos aplicado modelos de producción lineales, es decir, solamente extraemos, solamente producimos, consumimos y tiramos, ¿no? Eh, Se trata de un modelo rápido, pero poco sostenible para el planeta, ¿sí? Precisamente este tipo de modelo nos ha llevado a tener serios problemas de contaminación. La economía circular establece un modelo de producción más, como les decía, más sostenible, en que las materias primas se mantienen más tiempo en ciclos productivos y pueden aprovecharse de forma recurrente, procurando con ello generar muchos menos residuos. Esa es la esencia de la economía circular. Casi todos conocemos la regla de las tres R's, ¿no? Yo creo que a todos, hasta inclusive a nuestros hijos, les enseñan desde el kinder, desde la primaria, que bueno, la regla de las tres R's, que es reducir, reciclar, reutilizar, pero eh, para que el desarrollo sostenible y conservar el equilibrio ambiental, pues bueno, tenemos que incluir otros términos, otras consideraciones, otras reglas para alcanzar precisamente la economía circular, y en la que tendríamos que incluir otras cuatro R's, que sería rediseñar, ¿sí? Hay que aprender a rediseñar, hay que aprender a recuperar, ¿sí? Tendríamos que aprender a renovar y definitivamente a reparar. Y yo creo que a todos nos pasa que simplemente un celular se pasa de moda o simplemente deja de funcionar algo por algún detalle, y lo primero que hacemos es simplemente desecharlo y comprar otro, ¿no? Eh, bueno, cuando hablamos precisamente de sostenibilidad o de economía circular, cuando hablamos de economía circular, pues tenemos que asociarla a la sostenibilidad, y en la que, de acuerdo a la definición que da la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo, la define como el desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades.
A mí me gusta todavía más este concepto de este autor holandés que define la sostenibilidad como la integración equilibrada del desempeño económico, la inclusión social y la resiliencia ambiental en beneficio de las generaciones actuales y futuras. ¿Sí? Y, y pues bueno, cuando comparamos la economía circular con la sostenibilidad, pues bueno, la economía circular se basa y se centra en la tecnósfera, que como ustedes saben, la tecnósfera, bueno, no es un término nuevo, que de hecho más bien emana lo que es el término de la biosfera, la cual es entendida como el sistema formado por seres humanos, ¿sí? Pues son sistemas formados por seres humanos a través de la tecnología, ¿sí? Es decir, representa la alteración del ser humano a la Tierra por medio precisamente de la tecnología, mientras que por el contrario la sostenibilidad, ¿sí? Se basa y se centra en la biosfera, que pues bueno, esta evolucionó a partir de los campos de la ecología y las ciencias ambientales, lo que da la sostenibilidad una visión más holística, ¿sí? Y también a mí me gusta esta definición de este autor holandés, en la que dice que la sostenibilidad tiene un objetivo de beneficiar al medio ambiente, la economía y la sociedad en general, mientras que los principales beneficiarios de la economía circular parecen ser los actores económicos que implementan el sistema. Entonces, pues bueno, cuando hablamos precisamente de sostenibilidad, pues no podemos dejar pasar los objetivos que se establecieron de desarrollo sostenible a través de las Naciones Unidas como objetivos para el año 2030, ¿sí? Y en la que de hecho pues México también se comprometió y participó en esta agenda, y en la que el propósito de los objetivos de desarrollo sostenible son 17 retos cuyo fin es pues erradicar la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas eh, gocen de paz y de prosperidad, ¿no? Bueno, ahí vienen, aquí les muestro los 17 objetivos y en los que, pues bueno, nosotros nos vamos a centrar o nos hemos centrado bastante en lo que es la energía asequible y no contaminante. Y en ese sentido, el concepto de biorefinería, que son conceptos nuevos, también procesos tecnológicos recientes, se centran o se basan en la esencia de la economía circular y de la sostenibilidad. Una biorefinería, de acuerdo a la definición del Laboratorio Nacional de Energías Renovables de Estados Unidos, establece que es una instalación con equipamiento necesario para integrar los procesos de conversión de biomasa en combustibles, energía y coproductos de alto valor. Las biorefinerías suelen ser análogas a las refinerías de petróleo en la actualidad, mientras a mí me gusta también más esta definición de la Agencia Internacional de Energía, en la que en una biorefinería la definen como una instalación donde se generan de forma sostenible un amplio espectro de productos de interés comercial a partir de biomasa. ¿Cuál es la diferencia entre una refinería de petróleo o una refinería de las que encontramos actualmente de combustibles fósiles, particularmente de petróleo? Con respecto a una biorefinería, pues el tipo de materia prima que se emplea. En las biorefinerías suelen usarse materias renovables y suelen ser biomasas, ¿sí? Suelen ser biomasas, pues, y no necesariamente suele ser biomasa lignocelulósica, sino puede ser biomasa de biomasa algal, de microalgas, biomasa algal de macroalgas, o biomasa simple de residuos de alimentos o de residuos sólidos municipales. Y bueno, los compuestos que se generan en una refinería, que suelen ser combustibles, polímeros, químicos especiales y materias primas para la obtención de otros productos, pues bueno, esos mismos compuestos los podemos obtener
en una biorefinería. Y esto es el tipo de esquemas que, por ejemplo, uno puede ver en este enfoque de las refinerías, ¿no? En la que es un esquema multiproducto, en la que el producto de un proceso muchas veces suele ser la materia prima de otro, es decir, se trabaja mucho en simbiosis, ¿sí? En este tipo de proceso, ¿no? México, pues bueno, ya sabemos que dependemos bastante fuerte de las energías fósiles, principalmente de petróleo, ¿sí? Aproximadamente el 86% de la energía que consumimos en el país proviene precisamente del petróleo y del gas natural. O sea, hay muy poca impulso o muy poca contribución, mejor dicho, de otro tipo de energías, por ejemplo, de las renovables solamente es el 5%, y que principalmente viene de la hidro, de la de la solar, de la eólica y a partir del biogás. Bueno, yo creo que este tipo de escenarios los hemos visto ya cada vez más frecuentes. Ahora, pues bueno, el uso de cubrebocas, la pandemia nos orilló a que todos ahora sí que portemos cubrebocas, ¿no? Pero antes de eso, pues bueno, el cubrebocas en regiones como China, en las zonas altamente pobladas y contaminadas en el mundo, pues era común ver este tipo de escenarios en la que las personas portaban cubrebocas, pero más bien para protegerse de la mala calidad del aire, ¿sí? En la que, por ejemplo, podíamos ver estas imágenes en Pekín, por ejemplo, no, en Beijing, perdón, en la que les proyectaban inclusive el sol porque por la mala calidad del aire, pues les era imposible verlo, ¿no? Imágenes, sabemos que la Ciudad de México pues es una de las ciudades altamente pobladas y precisamente pues por el tipo de combustibles que se utilizan para el transporte, pues bueno, se tienen serios problemas normalmente de contaminación. Y pues bueno, ya sabemos algo altamente mencionado acerca de cómo la contaminación en el medio ambiente, la liberación de gases de efecto invernadero, principalmente dióxido de carbono y metano, pues bueno, ha influido gravemente en el calentamiento de nuestro planeta, y esto nos ha conllevado a serios problemas de cambio en los climas de las regiones del país. ¿Cómo la bioenergía puede contribuir a mejorar la calidad del medio ambiente y hacer que los procesos, hacer que esta energía sea sostenible en el tiempo, ¿no? Pues bueno, la energía es la bioenergía, perdón, es aquella que es obtenida a partir de la biomasa. Y les decía que no necesariamente tiene que ser, o necesariamente es biomasa lignocelulósica, ¿no? Podemos obtener energía a través del estiércol del ganado, ¿sí? De las excretas, de la misma biomasa o células microbianas, como las biomasas microalgales, por decir. Y pues bueno, aquí les presento en este gráfico cómo la participación de la biomasa va a ir incrementando en el tiempo, en el plazo hasta el 2050, mientras que, pues bueno, obviamente vamos a ver cómo las energías fósiles como el carbón, el gas, pues van a disminuir, ¿sí? Mientras que también, no, pues obviamente la energía solar irá en incremento, ¿no? Siempre les digo cuando me hacen la pregunta, bueno, ¿y usted cómo visualiza al país con respecto a las energías? ¿Apostaría por la energía solar? ¿Apostaría por la energía eólica? ¿Apostaría por la bioenergía? ¿O qué, cómo, o qué recomendaría usted? Pues ahora sí que yo creo que entre más diversos seamos, mejor nos va a ir. ¿Sí? Entre más diversos seamos, mejor nos va a ir. Y precisamente la diversidad que tiene nuestro país nos lleva o eh, así nos lleva a que podamos obtener fuentes de energía muy diversas. Tenemos
lugares donde la radiación de sol es alta y donde podemos poner parques solares, perdón, pues tenemos lugares donde el viento es óptimo para poner abanicos eólicos. Seguimos teniendo petróleo en el océano, seguimos teniendo gas en la tierra. eh, Podemos extraer energía geotérmica, tenemos agua para poder obtener energía de forma hidroeléctricas y tenemos fuentes de biomasa en la cual también podemos obtener energía. Ya quisieran muchos países tener esta amplia diversidad de opciones como fuente de energía. No hay países en la que no les da capacidad de tener parques solares, no les da capacidad de tener abanicos eólicos, no tienen fuentes de biomasas, en fin, y nosotros sí, pero bueno, dentro de los combustibles también líquidos está el biodiesel, la misma bioturbocina, y en la parte de los combustibles gaseosos también algo que hemos hecho bastante en nuestro grupo de investigación ha sido en la producción de hidrógeno, y en la producción de metano. Pues bueno, ¿por qué el guiche de lechuguilla? El guiche nos referimos a ese bagazo o ese residuo de pulposo que se genera durante la extracción de la fibra de lechuguilla, ¿sí? Esta es la parte en la cual Ana hace varios años se interesó y ahora ha hecho un gran trabajo, un gran trabajo con su grupo de acá del CIMNOR, en colaboración con nosotros, en lo que le hemos podido ayudar desde Saltillo, en colaboración con los colegas del Tecnológico de Monterrey, porque durante la extracción de este residuo se generan grandes cantidades durante la extracción de la fibra, se generan grandes cantidades de residuo. Hay alrededor de 800 kilogramos de yishi o de bagazo se generan por tonelada de hojas o de cogollos tallados, ¿no? Podemos ver este tipo de escenarios de montañas, de residuos lignocelulósicos que son desperdiciados, que son inclusive muchas veces quemados y eso pues genera muchos problemas de contaminación o simplemente con la lluvia muchos de esos compuestos que están ahí impregnados o adheridos a la biomasa pues se liberan al suelo y de hecho también es un problema para las mismas comunidades tenerlo acumulado porque tienen que tenerlo alejado de los animales, ya que por ejemplo cuando una vaca consume el guiche le crea problemas de indigestión y ha llegado a tener casos de muertes de animales, de vacas, precisamente por la ingesta del guiche de lechuguilla. ¿Cuáles son los compuestos dentro de nuestra visión de la biorefinería que hemos eh, encontrado o que hemos evaluado? El bioetanol. El etanol es uno de los combustibles que hemos evaluado dentro de nuestro concepto de biorefinería. El butanol, el biohidrógeno, el biogás. Hay un grupo del Sinvestap Saltillo que trabaja bastante en la parte del gas de síntesis, en la misma producción de biodiesel, utilizando eh, las cenizas del guiche como catalizadores en la producción de biodiesel. El mismo biochar también es un producto, un biocarbón que se obtiene después de la gasificación. Los flavonoides y saponíneas, flavonoides es en lo que Ana ha trabajado arduamente con su grupo de trabajo, las mismas saponinas, es algo en lo cual estamos recientemente trabajando. En el caso del etanol, pues bueno, nosotros lo hemos desarrollado bastante en la producción de butanol hasta el punto de obtener alcohol en la que ya hemos probado en autos. Aquí, por ejemplo, tenemos esta imagen en la parte de abajo en la cual estamos alimentando mi carro con etanol producido del guiche o producido de la lechuguilla, ¿sí? Tenemos acá recientemente con este tema de la pandemia y el uso
de los geles desinfectantes, pues bueno, también produjimos gel desinfectante a base de alcohol de lechuguilla. Y pues bueno, sabemos que a nivel mundial la producción de etanol, los países altamente productores y líderes a nivel mundial, pues es Estados Unidos y Brasil, ¿sí? En la cual casi juntos generan el total del etanol que se produce a nivel mundial, que son alrededor de 131 millones de litros, mientras que en México los datos, por ejemplo, del 2018, estos son datos del 2018, que no han cambiado mucho ahora recientemente, solamente estamos produciendo alrededor de 80 millones de litros. Esa producción no equivale o equivale más aproximadamente al 0.06% de la producción mundial. Es decir, prácticamente no producimos o la producción es insignificante con lo que se produce a nivel mundial. Y pues bueno, el hecho de que sí se han desarrollado eh, normas como esta que se estableció en el 2016, en la que a través del Diario Oficial de la Federación y la Comisión Reguladora de Energía se estableció que se podía comercializar etanol o gasolinas con mezclas de etanol al 5.8%, y un año después se modificó esa norma para incrementar la mezcla hasta el 10%. Pues bueno, es un avance en regulación, pero en la parte productiva pues seguimos estando bastante atrasados, ¿no? Eh, el proceso de producción de etanol o o de combustibles a partir de lignocelulosa, cuando nos basamos de la celulosa del material, en la cual las etapas principales son los pretratamientos, eh, que es el pretratamiento de la biomasa es un área bastante grande en la que, de hecho, ha habido gente que se ha hecho especialista en el área del pretratamiento de biomasas, eh, y que es la parte en la cual es una parte crucial en la producción de combustibles de segunda generación. Eh, Hay muchos dicen, bueno, simplemente el pretratamiento consiste en eliminar lignina, eliminar hemicelulosa, y para quedarte con la fracción celulósica que después puedes meter a hidrolizar para obtener los jarabes ricos en glucosa. Y no es así, es un proceso complejo en la que, pues bueno, si nosotros sometemos a la biomasa lignocelulósica un pretratamiento, pues nuestros productos objetivos serían estos que estoy marcando, coloreando en azul, que es la glucosa, son los azúcares. Pero si nosotros, dependiendo de la severidad del pretratamiento, pues podemos llegar a obtener compuestos o subproductos no deseables, que suelen ser inhibidores de los procesos productivos de los combustibles. ¿Qué es lo que me he enfocado en la parte de los pretratamientos? En lo particular, he desarrollado tecnología de pretratamientos de biomasa usando solamente agua, lo que se conoce como los pretratamientos hidrotérmicos, ¿sí? Dentro de la clasificación de los pretratamientos hidrotérmicos, pues tenemos lo que es la explosión de vapor, ¿sí? Que no es más que poner a pretratar la biomasa en una cámara donde metemos vapor a alta temperatura, a alta presión, ¿sí? En la que obviamente durante ese pretratamiento lo que va a ocurrir es que la pared celular del- de las células o de la biomasa la rompemos, y queda más disponible esos polisacáridos, en este caso la celulosa, para que posteriormente lleguemos a hidrolizarlas y podamos fermentar. Eh, la parte de lo que es el autohidrólisis es en lo que yo me he especializado en estos últimos años. De hecho, el proceso de producción de etanol a base de lechuguilla es basado en un pretratamiento de autohidrólisis, en la que solamente metemos lo que es la biomasa de la lechuguilla a a un molino. Después, en un reactor de alta presión, agregamos la biomasa con agua, ¿sí? Lo llevamos a una temperatura de 190 grados por un tiempo de 30 minutos, ¿sí? Y de ahí la biomasa la llevamos
a, a una hidrólisis enzimática y después los azúcares los fermentamos para producir etanol. Durante el pretratamiento de las biomasas hay un factor sumamente importante que lo conocemos como factor de severidad, que va a depender obviamente de la temperatura y los tiempos de los procesos de pretratamiento, ¿no? A medida que vamos incrementando la severidad del pretratamiento, ¿sí? A medida que vamos incrementando la severidad del pretratamiento, pues obviamente vamos a observar que la fracción de azúcares generados de la hemicelulosa, lo que son los principalmente gilosa, arabinosa, manosa, galactosa, pues vamos a irlos viendo, los vamos a ir obteniendo en la fracción líquida, pero a medida que incrementamos la severidad, pues esos azúcares se pueden llegar a degradar y convertir en otros productos, ¿no? Lo mismo que obviamente a medida que vamos incrementando la severidad, lo que vamos a observar es que la fracción biomásica se enriquece precisamente en celulosa y lignina. Aquí estamos hablando de pretratamientos hidrotérmicos, ¿sí? Y pues bueno, este es el tipo de perfiles digamos que de calentamiento que comúnmente utilizamos durante los pretratamientos, que normalmente utilizamos régimen isotérmico, en la que pues calentamos el reactor hasta cierto nivel, dejamos a una temperatura isotérmica y después enfriamos, ¿no? Estas son las ecuaciones que comúnmente utilizamos para calcular los factores de severidad, mientras que, pues bueno, hay otro tipo de procesos que con régimen no isotérmico, aquí está equivocado, es un régimen no isotérmico, ¿sí? En la que consiste en la determinación de la severidad con la integración de la velocidad de calentamiento y el tiempo y la temperatura asociada al enfriamiento. Eh, Hay plantas ya de producción de etanol de segunda generación a nivel comercial y de hecho la mayoría se basan en pretratamientos de explosión de vapor. Una de ellas es la que está en Kansas, en Estados Unidos. De hecho, las tres que están en Kansas utilizan como materia prima el rastrojo de maíz. La que está en Brasil, que también utiliza explosión de vapor, utiliza bagazo de caña. Y esta de Crescentino, que fue la primera que se instaló, la primera planta de producción de etanol a nivel comercial, también utiliza un pretratamiento de explosión a vapor. Esta, por ejemplo, es la planta que está en, en Kansas, ¿sí? Que utiliza explosión de vapor. En el 2014 reportaron una producción de 94 millones de litros de etanol. De hecho, es mucho más lo que se produce en esta planta que lo que producimos en México a nivel nacional, tan solo en esta planta, ¿no? Esta planta tuvo una inversión de 250 millones de dólares. Esta es otra que fue la primera que también que era operada por DuPont, que es la que está en Iowa, en Nevada, y también en Estados Unidos. Esta planta fue inaugurada en 2015, ya fue cerrada y puesta a la venta en 2017 y fue comprada por esta empresa Verbio, que es una empresa alemana y que ahora está adaptando esta planta ya no para producir etanol, sino está siendo adaptada para producir biogás. Esta planta también está en Estados Unidos, que es la que está en Emmetsburg, en Iowa, también en Estados Unidos, cuya inversión fue de 275 millones. Esta es una de las plantas más interesantes, es la que está en Brasil, cuya producción de etanol en 2016 fue de 82 millones. Actualmente tiene una producción de 75 millones. Se basa de producir el etanol a base de bagazo de caña, pero esto podríamos decir que es una de las primeras biorefinerías a nivel mundial, ¿sí? Porque no solamente está encaminada a la producción de un solo compuesto, de un solo producto, de un solo combustible, sino en esta misma planta producen nanocelulosa, producen butanol, producen butanediol, ácido succínico y ácido láctico. Ustedes saben que el ácido succínico y láctico pueden ser utilizados como promotores para la síntesis de polímeros biodegradables. El butanol puede ser usado como combustible o también
como materia prima para la producción de combustible para aviación. Esta de que está en Crescentino, que les decía que era la primera que había sido inaugurada con producción de etanol a base de biomasa, fue cerrada ya en 2017 y fue vendida a esta empresa en 2018, y cuya función de esta nueva empresa es precisamente obtener biomateriales a partir de biomasa, ¿no? Esto es como está el país. Veo que se me está acabando el tiempo en cuestión de producción de residuos agroindustriales, en la cual hay muchos tipos de residuos agroindustriales primarios que se producen en México, residuos secundarios, cómo está en su composición en celulosa, hemicelulosa y lignina estos residuos. Pero si nos vamos al tema, por ejemplo, de los residuos agroindustriales, en México, según datos de Molina Guerrero, en 2020, en México produjo alrededor de 59 millones de toneladas de residuos agroindustriales al año, en la que si suponemos que solamente tuviéramos la disponibilidad del 50%, con un rendimiento de etanol de 240 litros de etanol por tonelada de biomasa, solamente nos bastaría para producir esta cantidad, 7.000 millones de litros de etanol al año, lo que correspondería a un 12% de lo que produce Estados Unidos y un 17% a lo que produce Brasil. Sin embargo, cuando nos ponemos a ver el inventario de las materias primas o de los residuos agroindustriales, pues vemos que hay poca disponibilidad de esos residuos agroindustriales porque muchos de ellos se utilizan como alimento para ganado, o muchos de esos residuos se dejan en el campo para que sean incorporados como nutrientes para el suelo. Tenemos otras alternativas, lo que es la biomasa maderable, los residuos de las plantas no maderables de baja demanda de agua, que eso es en lo que nosotros nos hemos enfocado con la lechuguilla, residuos de alimentos o las mismas microalgas, ¿no? En biocombustibles, por ejemplo, este es nuestro proceso de producción de etanol, ¿sí? Que no me voy a detener, en la que hemos hecho estudios de simulación y estudios económicos, en la que hemos hecho proyecciones para una planta con capacidad de producir 73 millones de litros de etanol, cuya planta tendría un costo de alrededor de 357 millones de dólares. Hemos hecho producciones de costos de producción, precios mínimos de venta, que todavía se nos quedan un poco altos debido a que cuando estuvimos desarrollando estos procesos no lo habíamos asociado al concepto de una biorefinería. ¿Sí? Y pues bueno, ¿cuáles serían nuestras opciones en cuestión de amortizar los costos de producción? Pues aumentar la escala productiva, hacer una sociedad con la empresa productiva de enzimas, y es esto lo que estamos haciendo, el aprovechamiento de de la biomasa bajo un concepto de biorefinería, y que es donde estamos procurándonos producir muchos compuestos de etanol, que era lo que les comentaba acá, de los compuestos que estamos actualmente estudiando. Acá estamos no solamente produciendo butanol, actualmente estamos produciendo butanol, hidrógeno, biogás. Hay otros colegas del Cinvestav que se están enfocando esta parte, y el caso con la colaboración con ANA ha sido más que nada a cuestión de biomoléculas. Y bueno, nos vamos al final. Perdón. Estos han sido algunos artículos, como les decía, nos hemos enfocado mucho a la parte de los pretratamientos de biomasas, en la que hemos probado pretratamientos ácidos, pretratamientos hidrotérmicos, y pues bueno, también recientemente nos hemos dirigido a lo que es los procesos consolidados, cuyo objetivo es disminuir etapas operativas y eliminar el uso de complejos enzimáticos comerciales costosos, y en la que, bueno, pues en lo que hemos probado en procesos consolidados ha sido principalmente dirigido a la producción de hidrógeno. Es en lo que hemos ensayado en los procesos de consolidación. La consolidación para producir butanol y etanol es un poco más complejo. Hemos por eso optado por empezar en la consolidación de procesos en lo más sencillo, que es bueno, que creemos que es lo más sencillo y lo que nos ha tornado más sencillo, que es el hidrógeno. Ya como conclusiones finales, porque se me está acabando el tiempo, es que definitivamente necesitamos incrementar la formación de recursos humanos en el área de biotecnología o afines. Hay que desarrollar proyectos bajo el modelo de economía circular,
Es necesario definitivamente fortalecer los sistemas de innovación en pentahélice a través de la vinculación de la academia con el gobierno, con la industria, el ambiente y la sociedad, pero en la parte del ambiente tenemos que dejarla como un ente central en la que tenemos que ser respetuosos precisamente del ambiente. Y pues bueno, no me queda más que agradecer el espacio, la invitación de Ana y pues bueno, encantado de participar y de formar parte de su grupo de trabajo. Ana, adelante. Muchísimas gracias, Leopoldo. Sí, es bien poquito el tiempo y bueno, la presentación muy interesante. Pues gracias a ti de que nos acercas más a todo lo que hace este gran grupo de trabajo, sobre todo conformado por investigadores talentosos y muy jóvenes. Y bueno, mira aquí la doctora Cris Alejandra Rivera dijo que estaba muy interesante y que bueno, por el tiempo se tenía que retirar, pero que tiene preguntas. Les pasé tu correo para que puedan dirigirse directamente contigo. También te dan muchas gracias por la plática y bueno, pues esperamos que esta no sea la última presentación que tengamos. Vamos a ver si alguien se anima a hacer una pregunta directamente. El inconveniente de los horarios es que a las 10 los estudiantes empiezan con clases, los investigadores con reuniones y bueno, a veces el tiempo no alcanza, pero ya dejé tu correo en el chat y seguramente habrá gente que se pueda comunicar. Sí, sí, Y sí, bueno, sí. vamos a Igual y seguir trabajando, pues. hay mucho que se puede hacer. Tú me decías, bueno, es que la gente acá en Simnor trabaja mucho en el área de, pues, con camarones, con ostiones, y pues bueno, simplemente se puede hacer conceptualizar una biorefinería en la que como sabemos, el crecimiento de este tipo de animales puede ser inclusivo en esa biorefinería, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, hay biorefinerías cuya base son las microalgas, las macroalgas, o la obtención de alimentos para este tipo de animales. Tú lo has probado, lo has ensayado, de evaluar algunos de los productos como alimento para camarón, lo has hecho. Ahora estás probando con una tesis como para calidad de agua. Entonces, hay muchas maneras de que lo que hacemos se pueda colaborar, se pueda participar, ¿no? Sí, claro. Y bueno, y pues te agradezco, te voy a hacer llegar una constancia de tu participación y pido disculpas a nombre de la institución por no haber podido ofrecerte las instalaciones, pero estamos muy limitados en en esas, en esas formas de trabajar. Ahora solo estamos trabajando de manera a distancia y bueno, ojalá ya retomemos la presencialidad y podamos tenerte nuevamente ya con todos juntos porque pues son foros distintos y así puedes sentir más como la presencia de toda la audiencia que estuvo con nosotros. Muchas Gracias. gracias, Leopoldo. No, hombre, gracias a ti. Gracias a ti, que como les decía, pues encantado de estar acá. Y sí, si hay alguien que por cuestión de tiempo no haya podido aclarar alguna duda o ver la posibilidad de colaborar en algo, pues ahí están mis datos. Yo con todo gusto de poder platicar y ver en qué podemos trabajar, en qué podemos colaborar. Eh, Ahora sí que abierto a cualquier posibilidad, ¿no? Sí, todo el mundo te está dando las gracias y muy interesante y bueno, pues entonces seguimos adelante. Gracias, Leopoldo. Gracias, te veo al ratito.